Continuamos con el doctor Alejandro Melo Florián, médico internista, miembro adscrito de la Asociación Colombiana de Neurología ACN, miembro de número de la Asociación Colombiana de Infectología ASIN y autor de varios artículos y publicaciones científicas a nivel nacional e internacional. Bienvenido, doctor Melo. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gran placer poder estar compartiendo en este congreso de atención y cuidado primario para el médico latinoamericano. En esta conferencia vamos a hablar sobre analgesia multimodal, es decir, la que tiene varias modalidades farmacológicas, y para la audiencia declaro estos son mis conflictos de intereses. He recibido honorarios de estas casas farmacéuticas, de Bristol, de Glaxo y de Novamed. Este es un repaso muy rápido porque ya lo hemos visto en las presentaciones precedentes, las bases neurales del dolor. Les traigo a colación esta frase de Rafael Pombo que dice que feliz es aquel persona que consulta oráculos más elevados que su propio. El original es duelo, pero aquí lo ajustamos y quedó en dolor. Y es que el dolor, que ya hemos visto cuál es la definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, pues se complementa con esta otra del doctor Eric Kandel, y es que el dolor posee esta cualidad urgente y primordial que es responsable del aspecto afectivo y emocional de la respuesta al estímulo doloroso. Y eso salió publicado en el libro de Ciencias Neurales del año 2000. Sabemos que el dolor agudo pues depende de la exposición a una noxadada, y este dolor, pues ya lo sabemos desde la época de Sherrington en 1900, tiene una función de protección biológica y evitar mayor daño tisular. Y el daño tisular que está siendo conducido por vías neurales sanas es el dolor nociceptivo, y es un dolor que también se ha llamado tacto agudo o modalidad polisensorial. La nocicepción tiene una cosa interesante, y es que no necesariamente produce la sensación de dolor, pero el cerebro, que es lo que nos acaba de decir el doctor Bengoechea, el cerebro sí siente el dolor. Entonces él lo interpreta, da una diferencia que está mediada por el sistema nervioso autonómico. Ahora bien, una de las cosas interesantes después de la década del cerebro es saber que el dolor ya es quinto signo vital, y en esta medida sabemos que el paciente que está consultando por dolor pues debe tener su medición de dolor lo mismo que los otros signos, que el resto de los signos vitales. Y en este caso sabemos que el dolor crónico amerita ser tratado ya como una enfermedad como tal, porque este dolor, que en la literatura anglosajona también a veces lo refieren como síndrome doloroso, pues tiene unas implicaciones sociales, tiene unas implicaciones económicas, tiene unas implicaciones terapéuticas, en las cuales no es fácil siempre el manejo. Y aquí es donde hablamos del manejo multimodal, para poder hacer el mejor manejo con la menor cantidad de medicamento posible. Esto ya lo hemos visto, y es que el dolor pues depende de unas fibras amielínicas, que son las fibras A delta y AC. Son fibras de alto umbral. ¿Qué quiere decir esto? Que estas fibras solamente se despolarizan en la medida de que haya un estímulo intenso. Y cuando estas fibras se están estimulando, entonces se está produciendo la transmisión del impulso doloroso hacia las vías superiores. Dentro de los neurotransmisores que están regulando esta transmisión, pues está la sustancia P, están todas las excitotoxinas, está, por ejemplo, aquí vemos el glutamato, que también está acompañado de otros dos, por ejemplo, el NMDA, el ampacainato. Estas excitotoxinas se encargan de hacer que el estímulo doloroso llegue al sistema nervioso central. También tenemos el péptido relacionado con el gen de calcitonina, y esto es lo que facilita la transmisión hacia los centros superiores.
En esta imagen lo que quiero mostrar es que una vez el estímulo doloroso está llegando a las neuronas monopolares de la raíz dorsal, entonces viene unas fibras lentas, hay unas fibras lentas que son estas de color azul, y estas fibras lentas son las fibra AC. Estas fibras son fibras amielínicas, y lo interesante de las fibras amielínicas es que están en condición de poder transmitir siempre estímulo doloroso. Estas fibras no tienen cansancio, y las fibras rápidas, que son las fibras A delta. Ahora bien, normalmente el dolor implica que haya no solamente la transmisión arriba, sino el proceso de modulación, lo hace la sustancia crispr-decolta, ya lo mencionaban antes, y también hay unos neurotransmisores que se encargan de hacer que el dolor llegue en el menor estímulo hacia los niveles superiores, y aquí entonces donde entran sistemas de neurotransmisión como el de los opioides, encefalinas, endorfinas, el sistema alfa-adrenérgico, el sistema colinérgico, GABAérgico, y les deseo llamar la atención sobre un sistema que tiene implicación farmacológica recientemente, que es el cannabinérgico. Se viene estudiando desde los 70s a propósito de toda la situación de Vietnam, y todos estos estímulos se activan por el estímulo doloroso. Entonces, miremos la importancia de anandamida. Este neurotransmisor actúa sobre los receptores de cannabis sativa, marihuana o cáñamo indio. Actúa sobre estos receptores CB1 y CB2, y sobre esos receptores hay una serie de moléculas asociadas que son los endocannabinoides. El principal y el más conocido es la anandamida, que también se llama fosfatidil-etanol-amino. Esta es su estructura, y tiene una serie de moléculas relacionadas que también actúan sobre receptores CB1 y CB2. La investigación básica nos muestra que la anandamida está en diferentes niveles del sistema nervioso central. Acá lo que estamos viendo es un ganglio de raíz dorsal, en la cual se está mostrando ARN que está sintetizando para el receptor CB1 de anandamida. Acá vemos otra imagen ultraestructural en la cual hay tinción como tal de los receptores CB1 con oro coloidal, y esto está a nivel de la médula espinal y es responsable de ese fenómeno de analgesia central o de endoanalgesia, que también lo vemos en la literatura. Aquí vemos receptores que están, por ejemplo, a nivel de la médula espinal, a nivel lumbar, y aquí vemos, muy interesante, que en las fibras de la piel también hay receptores de anandamida. Entonces, la anandamida es un endoanalgésico que está ubicuo en diferentes niveles del neuroeje, y entonces esto hace que sea racional hacer una intervención farmacológica en cuanto a brindarle al paciente analgesia multimodal. Y es aquí donde llamo la atención, dentro de los AINES, la categoría de los derivados propiónicos es la que tiene este aumento en la capacidad de aumentar la anandamida, y lo hace al inhibir la enzima que degrada la anandamida, que se llama hidrolasa anandamida. Aquí lo que estamos mostrando es que oxaprocin es un derivado propiónico, lo hace a concentraciones que están dentro de las que se obtienen con las dosis terapéuticas usuales de 1200 miligramos al día. Otros derivados propiónicos igualmente lo hacen, pero estas son concentraciones que se obtienen con dosis de 5 gramos, 12 gramos, 15 gramos. Es decir, son dosis que no se están obteniendo en la clínica. Miremos ahora un poco sobre el impacto de las condiciones dolorosas y de la osteoartrosis. Esta es una investigación muy interesante que hizo la doctora Suárez Almazor. Ella es una reumatóloga que está trabajando en Texas, y es un estudio de aproximadamente 19,000 pacientes en México, tanto en zona rural como en zona urbana, y lo que se encuentra es que 1 de cada 4, o
o sea, el 25% de pacientes de diferentes grupos de edad tienen dolencia de tipo osteomusculoarticular que no es de origen traumático y lo presentó en los 7 días previos a la encuesta. Ahora bien, mirando otras estadísticas latinoamericanas, el impacto de la osteoartrosis, estos son pacientes vistos en consulta externa en el Hospital de San Cristóbal en Venezuela. Aquí lo que se está viendo es cómo es más frecuente la artrosis de rodilla y pues eso es lo que vemos también en la consulta. Sabemos que la osteoartrosis es una condición que predispone a mayor mortalidad. ¿Cuál es la razón? El sedentarismo que impone por la limitación funcional, con lo cual resulta coronariopatía isquémica, resultado del sedentarismo y de la morbilidad asociada. Otra cosa que también ocurre con estos pacientes es que el uso frecuente de AINES y analgésicos, y ellos suelen tener muchos factores de riesgo, entonces hace que estos pacientes presenten morbilidad o bien gastrointestinal, o bien cardiovascular, o bien renal. Entonces, en muchos congresos internacionales están diciendo que la principal causa de mortalidad de estos pacientes pues la estamos haciendo nosotros mismos con iatrogenia al prescribir un medicamento que en un paciente con factor de riesgo pues va a desencadenar en un efecto adverso. Pero por otra parte, sabemos que el paciente que está con dolor pues necesita el medicamento. Entonces, ¿qué han recomendado con respecto al uso de antiinflamatorios no esteroideos la Liga Europea contra el Reumatismo y la OMS? Pues que ojalá el AINE que se esté empleando no tenga efecto deleterio sobre el cartílago, condición sine qua non. Hay que tener en cuenta que el paciente que está consultando en práctica primaria generalmente suele tener exacerbación inflamatoria, esa es la causa del dolor. Y en este escenario, pues nosotros a veces no lo identificamos porque como se nos pide que estemos incluyendo diagnósticos de la clasificación internacional de enfermedades, esa exacerbación inflamatoria que está presentándose no está incluida, pero el paciente la tiene. Entonces, en este caso, si sabemos que eso existe y ya sabemos que ese diagnóstico podría ser incluido como otros tipos de osteoartrosis, entonces eso es el racional terapéutico para prescripción de antiinflamatorios. La sinovitis suele presentarse en forma temprana en un porcentaje tan elevado como el 47% de los pacientes. Y esto es el estudio europeo en el cual en pacientes con osteoartrosis de rodilla se les hizo ultrasonido y se encontró el engrosamiento de la membrana sinovial. Aquí lo que estamos viendo son los diferentes tipos, los diferentes valores de engrosamiento de la sinovial. Lo que interesa es que estamos en condiciones de diagnosticar la osteoartrosis en etapas tempranas. Cuando ocurre sinovitis, y esto es lo importante, la sinovial, que es una estructura que está inervada, que está vascularizada, y es lo que es la responsable de la homeostasis articular desde el punto de vista de propiocepción. Entonces, ella tiene nervios, las estructuras neurales de la membrana sinovial se encargan de transmitir los impulsos dolorosos hacia la médula espinal. En la medida que la sinovial esté inflamada, pues van a llegar muchos más impulsos a la médula espinal. Y este es un proceso de facilitación que se llama alodinia. Entonces, un estímulo que no es lesivo está desencadenando un grado de dolor lo suficientemente intenso para que el paciente sienta ese dolor. Y hay un mecanismo de plasticidad central por estas excitotoxinas. No solamente se están fortaleciendo las uniones sinápticas en la médula espinal para transmitir el dolor, sino que se están atrofiando las vías neurales que se están encargando de inhibir el dolor. En este punto es interesante saber que además de los opiáceos endógenos, la anandamida también brinda analgesia endógena. Entonces, la alodinia desde el punto de vista terapéutico tiene como punto interesante que los AINES tradicionales pueden mostrar refractariedad al tratamiento. ¿Qué se hace en ese caso? Pues se aumenta la dosis y eso implica o dar medicamentos adicionales para evitar los efectos adversos o bien que el paciente vaya a presentar un efecto adverso o que requiera otro tipo de analgésicos adicionales, como analgésicos centrales
Y aquí es donde les llamo la atención, ¿vale? Existe la opción farmacológica para aumentar anandamida. Miremos un poco sobre la terapéutica con analgésicos y AINES, lo que dicen revisiones. Esto es del doctor Roy de Almond. Él es uno de los miembros del colegio, del American College of Rheumatology, y en un journal sobre cuidado gerenciado, él dice: analgésicos como tramadol en osteoartrosis tienen beneficios mínimos y se está recomendando más acetaminofén, más codeína. En cuanto al uso de acetaminofén, les deseo llamar la atención sobre esto. Cuando se están evaluando instrumentos como el Head Assessment Questionnaire, la respuesta al dolor y la evaluación global del médico, hay respuesta, pero cuando se están empleando otros instrumentos un poco más finos, que son los que emplean los reumatólogos en consulta, a saber el índice de WOMAC o el índice de Lekerne, no hay respuesta. Por ejemplo, esto parece publicado en Therapeutic Letter 2009 y dice que medicamentos con principio activo gabapentina no funcionan en dolor agudo, pero esto no es fácil de conocerlo. Entonces, cuando se habla de uso AINES en patología osteomuscular, pues hay que tener en cuenta que haya efectividad, pero conjugada con seguridad. Y en este caso, pues es razonable el uso de un antiinflamatorio que tenga acción multifactorial. ¿Qué hacen las guías de la asociación de la Sociedad de Investigación en Osteoartrosis? Recomiendan el uso de AINES con la dosis más baja posible. Ellos también recomiendan ellos también dicen que los AINES COX-2, inhibidores de la COX-2 en la categoría altamente selectivos, tienen mayor riesgo cardiovascular. Entonces, desde el punto de vista de analgesia multimodal, los AINES, lo dice esta referencia, 2007, los AINES ayudan a disminuir los requerimientos de opioides, pueden reducir los efectos colaterales de los opioides y producen mejores resultados funcionales. Ahora bien, recibimos mucha información que dice: ojo, los AINES tienen efectos adversos. Nos dicen: ojo, hay problemas cardiovasculares, hay problemas de seguridad gastrointestinal. Y es que resulta, esta imagen es para mostrarles un anticuerpo monoclonal de inmunoperoxidasa que está dirigido contra la COX-2, y esto es el aparato yuxtaglomerular en el riñón, y aquí lo que se está mostrando es que hay COX-2 a nivel renal. Igualmente aquí se observa COX-2, esta es la cápsula de Bowman, las cabezas de flecha están señalando la presencia de COX-2 acá, están señalando la presencia de COX-2 dentro del penacho glomerular, están señalando la presencia de COX-2 dentro de la íntima de las arterias, es decir, hay COX-2 constitutiva, aunque esto suene un poco raro porque normalmente lo que siempre se nos dijo es: hay COX-1 constitutiva y hay COX-2 inducible. Aquí lo que les estoy mostrando con estas imágenes de histología son imágenes de COX-2 constitutiva. Y lo que ocurre cuando hay inhibición altamente selectiva de la COX-2 a nivel renal es que se produce retención hidrosalina, hay aumento de la volemia, puede ocurrir hipertensión en pacientes cardiópatas, exacerbación de insuficiencia cardíaca congestiva, porque las prostaglandinas que están presentes, que están sintetizadas por esta COX-2 renal, pues tienen que ver con el metabolismo hidrosalino, y eso es lo responsable de los efectos adversos que conocemos de los COX-IPS. La clasificación de la familia de los COX-IPS pues tiene un recorrido largo. Finalmente hay clasificación biológica, clínica, farmacológica, y aquí les estoy mostrando la clasificación bioquímica que tiene que ver con las concentraciones inhibitorias de COX-2 sobre COX-1, y en la cual hay la categoría de los inhibidores inespecíficos, con la mayoría de los AINES convencionales que ya conocemos, los inhibidores preferenciales donde esta relación numéricamente tiene un valor de 15, los inhibidores selectivos donde esta relación está entre 60 y 100,
donde caen moléculas como nimesulida, meloxicam, y los altamente selectivos, donde están los coxib, celecoxib, etoricoxib. A medida que el valor sea menor a mayor selectividad COX-1, a mayor selectividad COX-2, el valor mayor de 100 se llama altamente selectivos. Esta es una clasificación, repito, bioquímica. Dentro de la práctica también es importante tener en cuenta que hay coexistencia de factores de riesgo. No es fácil identificarlos. Este es un estudio que publicó Ángel Lanas. Y lo interesante de este estudio del año pasado, él coordinó un grupo español, es que se cogió en forma transversal 60.000 pacientes atendidos por la sanidad española durante un día, y sobre 17.000 pacientes que recibieron AINES. Aquí lo que se encontró fue que había factores de riesgo en varios pacientes. Entonces aquí lo que vemos es que había pacientes con ningún factor de riesgo, un factor de riesgo, dos factores de riesgo, y entonces en la medida que haya más factores de riesgo, pues obviamente hay mayor riesgo del efecto adverso. Pero no solamente se identificaron factores de riesgo gastrointestinal, sino que también hubo factores de riesgo cardiovascular en pacientes que están siendo atendidos por consulta externa, y no fue de primera vez. Aquí hay varios pacientes de control. Entonces esto nos llama la atención sobre lo que dice la OMS: ojo, use los AINES por el tiempo más corto, use AINES que brinden la mayor seguridad. Y esto es lo que se considera un AINE ideal: no solamente que rinde un rápido inicio de acción, sino que tenga mecanismos complementarios, buena tolerabilidad digestiva, buena seguridad cardiovascular y renal, cómoda dosificación y obviamente la eficacia para lo cual el paciente consulta. Esto es para llamar la atención de ustedes sobre oxaprocin como un AINE ideal. Ya vimos que es un derivado propiónico, y lo interesante de esta molécula es que, primero, no tiene quiralidad. Esto quiere decir que el riesgo de efecto adverso es mínimo. Llamo la atención porque, por ejemplo, moléculas como R-ibuprofeno, que a veces están en mezclas racémicas con ibuprofeno, es el responsable de causar los episodios de sangrado gástrico. Estos dos radicales hacen que sea liposoluble y que se concentre, por ejemplo, en la membrana sinovial y en el sistema nervioso central, y tiene un mecanismo de acción en el cual, pues ya vimos, según la clasificación bioquímica, es un inhibidor preferencial de la COX-2 que está inhibiendo moléculas que multiplican la respuesta inflamatoria, pero que también tiene una acción inmunomoduladora sobre glóbulos blancos que están siendo responsables de perpetuar la respuesta inflamatoria. Entonces, dentro de sus mecanismos de acción está no solamente la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, sino también la del aumento del neurotransmisor endoanalgésico anandamida. Y es que la inflamación depende no solamente de la llegada de nuevas células inflamatorias, sino de que las células se queden en el tejido y se encarguen de promover la lesión. Entonces, por ejemplo, al promover la apoptosis o muerte celular programada, estas células inflamatorias hacen que se detenga el curso de la inflamación crónica. Esto lo hace oxaprocin porque está inhibiendo dentro del núcleo está promoviendo la síntesis de caspasas. Esto en últimas causa la muerte celular. Es interesante desde el punto de vista clínico, ya para el momento de la atención del paciente, el inicio de acción, y tenemos un inicio de acción que está alrededor de los 35 minutos. Aquí se muestra en forma comparativa versus otros AINES. Desde el punto de vista farmacocinético, hay una cosa muy interesante con oxaprocin, y es que tiene un metabolismo hepático por vía de oxidación y otro por vía de conjugación con ácido glucurónico. Es decir, hay dos vías de metabolismo hepático. Esto hace que las interacciones con otros medicamentos, con digoxina, con otros que actúan sobre las vías de los citocromos, con antidiabéticos, sean mínimas. Y por otra parte, la excreción es doble tanto a nivel digestivo como a nivel renal. ¿Esto qué hace? Que el paciente, por ejemplo, pacientes que sabemos que son insuficientes funcionales renales, como los mayores de edad, pues tengan menor riesgo. Es decir, no quiere decir que el producto sea un paciente para paciente añoso, sino que tiene un perfil mucho más seguro. Desde el punto de vista clínico, cuando se dan
mirado diferentes estudios en diferentes patologías como osteoartrosis, como artritis reumatoidea, como espondilitis anquilosante, dolor posquirúrgico, artritis aguda por gota. Estos son los resultados en términos de control de dolor. Esto es tomado del metaanálisis y aquí lo que se está viendo en esta gráfica de arbusto es que el resultado final favorece obviamente a oxaprocin. Desde el punto de vista de seguridad, lo que vemos es que no hay diferencia en términos de los efectos adversos versus placebo. Esto es de estudios adecuadamente controlados. Esto es para destacar la seguridad del producto. Y esto es tomado del Periodic Safety of Trade Report. Esto es información que genera la casa. Y ellos están produciendo esto en forma oficial de todo lo que está produciendo a nivel mundial. Y aquí lo que vemos es que los efectos adversos gastrointestinales son de esta frecuencia, menor a 1 en 1000. Desde el punto de vista de seguridad cardiovascular, esto es un artículo publicado por los comisarios médicos de la FDA, por Brinker, y se vio que no hubo ningún caso de efectos cardiovasculares severos después de 3 años de uso, comparándolo con otros AINES como Celecoxib o como Rofecoxib. Desde el punto de vista de seguridad renal, aquí vemos lo mismo, los efectos adversos son raros. Y desde el punto de vista de seguridad general y por ejemplo, la parte hematológica, la parte hepática, vemos que los efectos adversos también son raros. Estas son las contraindicaciones y advertencias del producto, que entre otras se llama la atención. En el 2006 el INVIMA llamó a revisión de oficio por el tema Rofecoxib a todos los AINES para que modificaran sus contraindicaciones y oxaprocin fue el de los, creo que fue el único que prácticamente después de habérsele consultado oficialmente al INVIMA no cambió sus contraindicaciones, que son estas. Cuando uno lo mira en forma comparativa versus otros AINES, aquí vemos por qué oxaprocin puede ser de elección y es un antiinflamatorio ideal. La dosis de 1200 miligramos al día, las tabletas vienen de 600 miligramos, tiene una vida media larga de alrededor de 45 horas. Es decir, en un momento a un paciente que no se tome la dosis, pues no se va a quedar sin la acción farmacológica. Miramos cómo se comportan los efectos adversos del metaanálisis comparativamente, cómo está la seguridad cardiovascular. Una cosa interesante, el paciente con osteoartrosis suele ser un paciente que también está tomando inhibidores de la ECA, no hay interacción con esto. Este es un riesgo relativamente menor versus otros de efectos gastrointestinales y no tiene problema incluso en pacientes con enfermedad renal que quiere terapia dialítica. Mensaje para llevar a casa. Hay una gran incidencia de problemas osteomusculares en la población general. El uso de los inhibidores altamente selectivos de la COX-2 puede ocasionar morbilidad cardiovascular. Es frecuente la coexistencia de los factores de riesgo cardiovascular y gastrointestinal al mismo tiempo. Esto se comprobó en una cohorte de 17.000 pacientes. Esto hace que si uno está atendiendo al paciente, pues ojalá use un AINE, uno, que se pueda usar a largo plazo, dos, que tenga un perfil de seguridad conocido, tres, la sinovial juega un papel importante en la osteoartrosis y la sensibilización de la sinovial que esté constantemente inflamada por la exacerbación inflamatoria de la osteoartrosis, pues hace que se produzca dolor central. Aquí es donde el paciente empieza a requerir o la medicación más costosa o va a terminar en artroplastia. Porque oxaprocin, ya para terminar, es un AINE con mecanismos adicionales de acción, aumenta anandamida, además de la inhibición preferencial de la COX. Esto hace que haya sinergia multimodal en el manejo del dolor, brinda la mejor relación costo de eficacia y seguridad por metaanálisis, tiene una cantidad importante de prescripciones anuales en Estados Unidos, soporte de uso a largo plazo y un perfil de seguridad que no ha tenido cambios desde el año 91. Estas son los datos sobre los cuales deseo llamar su atención y muchas gracias.